pues ya lo tenemos grabando. Y bueno, pues nada, la primera práctica para este curso, ¿vale? Va sobre la parte que estáis viendo ahora, que va a terminar hoy Alejandro, que es la parte de JDBC. Sabéis que ya habéis creado los grupos en la plataforma de creación de prácticas y lo tenéis que hacer la práctica ciñéndoos a esos grupos, ¿vale? Entonces, cuento un poquito de qué va. Bueno, tendríamos como objetivos generales, pues crear una base de datos para, bueno, en verdad la base de datos ya está creada, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar más pues en la parte de acceder, realizar consultas desde el código en Java y manejar el conector JDBC que habéis estado viendo, ¿vale? Bueno, paso a la parte, sabéis que tenéis la máquina virtual a vuestra disposición, no es obligatorio, como dice aquí, usar la máquina virtual, incluso tenéis ya dentro de esta máquina el conector de JDBC para por ahí en alguna carpeta, que bueno, pues lo explica por aquí, ¿vale? Tampoco quiero detenerme mucho porque ya sabéis cómo utilizar el conector y posiblemente os hayáis descargado el driver con Alejandro, ¿no? Entonces, sabéis que no es obligatorio utilizar la máquina virtual, pero es recomendable pues para evitar fallos de compatibilidad por versiones y demás, ¿vale? Porque la máquina la práctica se va a corregir sobre la máquina y pues si tenemos errores de este tipo, pues es un cero, básicamente, ¿vale? Entonces, para evitar problemas de compatibilidades y demás, se recomienda desarrollarlo sobre la máquina, aunque no es obligatorio, ¿no? Vale, ¿cuál es la práctica a realizar? Bueno, lo cuento con el diagrama, ¿vale? Tenemos este diagrama entidad-relación. Básicamente lo que tenemos son series, temporadas y capítulos. Es una plataforma, es una plataforma para comentar series, tenemos usuarios, ¿no? Bueno, entonces tenemos también el género de las series y tenemos los usuarios. Entonces vemos que una serie tiene temporadas con dependencia en identificación. Tenemos el número de temporada correlativo para cada serie. Y luego tenemos el número de orden de cada capítulo, que es correlativo para cada temporada. Tenemos que los usuarios pueden realizar comentarios sobre las series. Vemos que un usuario puede comentar la serie en distintos momentos, por lo tanto, fecha aquí es clave en la relación. Y el texto que comenta, ¿no?, sobre la serie. Y a la vez el usuario puede realizar valoraciones, ya no textuales, sino en forma de calificación sobre cada capítulo. Igual, puede realizar varias valoraciones en distintas fechas, ¿vale? Por lo tanto, aquí también es clave y aquí lo que tenemos es el valor. Entonces, en cuanto a atributos, bueno, pues tenemos, aquí tendríamos, bueno, el número de temporada, el número de orden, ¿no?, como atributos atributos discriminantes que se llaman, ¿no?, de las entidades débiles. Aquí el ID de serie, el ID del género, el ID del usuario y eso. Y luego, bueno, pues tenemos lo clásico, ¿no? El título, sinopsis, idioma, número de capítulos. No tiene por qué coincidir el número de capítulos que hay aquí con la cantidad que de verdad tiene asignados, ¿vale? Porque aquí puede haber una temporada planificada y ya tiene un número de capítulos determinado y los capítulos aún no están disponibles, por lo tanto no están aquí, ¿no? Fechas de estreno. Tenemos fecha de estreno tanto de la serie como de la temporada como del capítulo. De los usuarios tenemos nombre, apellidos y una foto, ¿vale? Que hoy se va a explicar cómo tratar este tipo de datos. Entonces, ¿qué se va a dar junto a esta práctica? ¿Vale? Junto a la práctica se va a dar un fichero SQL que va a incluir ya el esquema de la base de datos, a excepción de un par de tablas que se va a pedir que creéis. Estas tablas habrá que crearlas desde Java, ¿no? Y este script, el series.sql, lo podéis importar o ejecutar desde Workbench antes de comenzar a desarrollar la aplicación, ¿vale? Hay que usarlo con cuidado porque este script incluye el borrado de la serie, de la base de datos, perdón, de series, si ya existe, para resetearlo. Es decir, ¿vale? El script, si ejecutamos el script, automáticamente nos resetea la base de datos. A ver, que creo que alguien ha dicho algo. N temporada, ¿cómo puede ser identificador si habría repetidos en la temporada? Claro, esto es por la definición de, no se llaman, no sé si esto lo visteis así, al ser entidades débiles no se llaman atributos claves, sino que se llaman discriminantes, ¿vale? Y de hecho en otro tipo de notación, pero bueno, vosotros lo habéis visto así,
iría con subrayado discontinuo en vez de subrayado continuo, para diferenciarlo, ¿vale? Pero esto es igual que en todas las entidades débiles, ¿vale? O sea, la cuestión es que, como sabéis, en el paso a tablas se propaga la clave primaria de serie hacia temporada, ¿vale? Vale, vais a tener también el fichero o la carpeta series, que es un paquete Java que incluye dos clases, la clase series database, que va a contener el esqueleto de todos los métodos que hay que implementar, y este es el único fichero que hay que modificar. Y va a ser también el que hay que entregar, tal cual, ¿vale? O sea, no tenéis que crear ficheros nuevos para entregar, solamente habrá que modificar y entregar este modificado, ¿vale? Y dentro del paquete, pues tenemos también una clase main. Esta clase main lo que hace es básicamente implementar un menú para probar la funcionalidad de la aplicación. Ni más ni menos, ¿vale? Es simplemente, pues, una clase para que podáis probar. Perdón, esto se ha colado de la práctica del año pasado. Esto fuera. ¿Vale? Importante, se prohíbe modificar la definición de cualquier método ya existente en el fichero. ¿Vale? Es decir, si ya se va a proporcionar un fichero Java con los métodos que tenéis que implementar, no podéis cambiar ni los parámetros de entrada que tienen, y ojo, si tienen un parámetro de entrada será para usarlo, ni podéis cambiar lo que retorna, ¿vale? Cambiar algo de eso implica que el ejercicio que pide implementar eso está mal, ¿vale? También hay que hacer un correcto tratamiento de las excepciones. Si no se hace un correcto tratamiento de las excepciones, habrá penalización. Y si se desea crear algún método adicional, debe ser privado dentro de la propia clase, ¿vale? Como se verá después, también se pueden crear, si lo necesitáis, que no es necesario, se pueden crear clases auxiliares, pero como clases inner dentro de la propia clase series database, ¿vale? No se pueden crear ficheros nuevos, ¿vale? Porque si creáis una clase nueva con otro fichero, ¿qué va a pasar? Que como solo tenéis que entregar el fichero de esta clase, yo no lo voy a tener y va a dar error, obviamente. Vais a tener dos ficheros CSV, capítulos CSV y valoraciones CSV, con datos que tendremos que cargar en la tabla de capítulos y la tabla de valoraciones, ¿vale? Estos ficheros en la primera línea van a incluir los nombres de las columnas. Y por defecto, en el main se va a usar estos ficheros, capítulos.csv y valoraciones.csv para cargarse, ¿vale? Y por último, pues un fichero JPEG, aquí tenemos homersimpson.jpg, ¿no? Con una foto de ejemplo para el método setPhoto que se va a pedir después, que es poner una foto a un usuario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a pedir? Se va a pedir, en primer lugar, un método OpenConnection que lo que haga es establecer la conexión. Ojo con lo que devuelve cada método, porque las prácticas se van a probar utilizando un corrector automático en forma de test unitarios, ¿vale? Vamos a ejecutar JUnit. De forma que lo que se va a probar es que los métodos devuelven lo que tienen que devolver. Por ejemplo, OpenConnection dice que devuelve true si abre correctamente la conexión y false si ninguna conexión es abierta. Cuidado, ¿vale? Si la conexión ya estaba abierta, ya no hay que abrir una nueva, ¿vale? Jamás se deben abrir varias conexiones, ¿vale? Porque eso es una mala implementación. Entonces, si ya hay una conexión abierta, no se abre ninguna, por lo tanto devuelve false, porque no se ha abierto ninguna conexión, ¿vale? Bien porque no se pueda, por algún motivo, porque se ha puesto algún parámetro mal, por ejemplo, o porque ya estuviera abierta. Close connection. Implementa el cierre de la conexión. Devuelve true si se ejecuta sin errores y false si ocurre alguna excepción, ¿vale? Fijaos que aquí el comportamiento es un pelín distinto, ¿vale? Si no hay errores, true. Se cierre o no se cierre, ¿vale? O sea, imaginemos que la conexión ya estaba cerrada. Si vuelvo a ejecutar un close connection, eso no implicaría ningún error, tampoco hace nada, pero devuelve true porque no ha habido errores, ¿vale?
Luego, bueno, se va indicando, como veis, cuánto vale cada apartado, ¿vale? Create table capítulo, ¿vale? Pues lo que se pide es crear esta tabla, que es una de las tablas que faltan. El método devuelve false si la tabla no se ha podido crear. Pues, por ejemplo, por algún tipo de error o porque esta ya existía. Y true si se ha creado correctamente. Hay que prestar atenciones a las restricciones del enunciado, pues para saber qué poner en los ondeletes y en los onupdates, ¿no? La tabla debe llamarse exactamente capítulo. Se deben nombrar las claves foráneas si las hubiera, usando exactamente el mismo nombre que la clave primaria a la que referencian, ¿vale? Cuidado con los nombres. También, porque se van a comprobar que los nombres sean estos. Y el resto de atributos que hay en el diagrama, pues deben llamarse exactamente de esta forma y de ser de tipo que se indica aquí. Por ejemplo, en orden debe ser entero, título debe ser una cadena de longitud variable de hasta 100 caracteres, duración un entero y fecha de estreno un atributo de tipo fecha o date, ¿vale? Tabla valora, pues lo mismo, ¿vale? False si no se ha podido crear, true si se ha creado. La tabla debe llamarse valora, no conoce, ¿vale? Evidentemente. Aquí está bien, ¿no? Sí. Se deben nombrar las claves foráneas si las hubiera usando exactamente el mismo nombre que la clave primera que referencian y el resto de atributos deben llamarse de esta forma. El atributo fecha, pues es de tipo fecha o date y el atributo valor es de tipo entero. Load capítulos y load valoraciones, ¿vale? Estos dos métodos lo que tienen que hacer es cargar los datos del CSV, ¿vale? La gestión del fichero corre a vuestra cuenta. Tenéis que ver cómo leer esos datos. Tened en cuenta que la primera línea debe ser siempre los nombres de las columnas. Y utilizadlos acorde, ¿vale? De forma acorde. Los nombres de las columnas que hay en la primera línea. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que este debe ejecutarse, bueno, que lo vais a ver hoy también en el tema de transacciones, ¿vale? Debe ejecutarse todo como si fuera una única transacción. Un error intermedio debe dar lugar a deshacer por completo los cambios anteriores, ¿vale? Esto lo vais a ver hoy también. Y las valoraciones, cada inserción debe ser tratada como una transacción separada. Es decir, un fallo intermedio no da lugar a deshacer los cambios anteriores. Como digo, pues esto lo vais a ver hoy, ¿vale? Catálogo. Este método lo que nos devuelve es un string con este formato. Llaves y separados por comas los nombres de cada serie que hay almacenados y después del nombre de la serie 2 puntos y entre corchetes cuántos capítulos tiene cada temporada. ¿Vale? V1, V2, V3, es decir, estos son valores, son enteros. Tendremos uno por cada temporada que tenga. Y separados por comas por el número de temporadas, ¿vale? Tened en cuenta que si solo hay una temporada, pues sería algo así. No tendríamos coma ahí, ¿vale? El string no debe contener ninguna comilla ni espacios, ¿vale? No metemos ninguna comilla ni ningún espacio, todo seguido. Tened cuidado porque aquí, por ejemplo, bueno, espacios. O sea, puede contener espacios si el nombre de la serie contiene espacios, pero ya está, ¿vale? O sea, veréis que una de las series que hay creadas es The Big Bang Theory, ¿vale? Pues como tendrá espacios, pues ahí sí, pero no metemos nosotros ningún espacio extra. Entre cada parte corchetes habrá tantos valores como temporadas tenga la serie, indicando cada valor el número de episodios de las temporadas. Ordenadas de la que tenga un número de temporada, ¿vale? Para poderlo comparar bien, de la que tenga un número de temporada más bajo al más alto. Si no hay series almacenadas, pues retornamos un abre llave, cierra llave, sin comillas. Y si una serie no tiene temporadas, pues lo que tendremos es corchetes vacíos, pero se ponen los corchetes. ¿Vale? Si se produjera alguna excepción, el método debe retornar null. Ojo, no retorna, con una excepción no retorna llaves, retorna null, para indicar que ha habido una excepción. Media del género, este método lo que nos hace es retornar las valoraciones medias que hay para todos los capítulos de un determinado género, ¿vale? Bueno, sabemos que los géneros son de la serie, entonces lo que tenemos que ver es si una serie tiene, o sea, tenemos que ver todas las series de un determinado género, ¿vale? El género se pasa como parámetro al método. Entonces, lo que tenemos que ver es todas las series
de ese género, todas las temporadas de esas series y todos los capítulos de las temporadas de las series. Y con eso calcular la media y retornarla. Si la descripción del género no existe en la base de datos, hay que retornar un -1, ¿vale? Porque se ha equivocado alguien al meter el género. Si se produce alguna excepción, -2. Y si el género existe pero no hay capítulos, un 0. ¿Vale? Último método, setPhoto, que lo que hace es añadir la foto del fichero cuyo nombre se pasa como parámetro, ¿vale?, al usuario cuyo primer apellido es cabeza. En caso de que no tenga ya una foto, ¿vale?, ese usuario. El método devuelve true si la foto se inserta y false en caso contrario. Ejemplos de caso contrario. Si el usuario no existe, es decir, no hay ningún usuario cuyo primer apellido sea cabeza, o si hay más de 2 usuarios, bueno, si hay 2 o más, ¿vale? No más de 2. Si hay 2 o más usuarios cuyo primer apellido es cabeza, más de 1 en verdad, o si el usuario ya tiene una foto. En todos estos casos no se introduciría, ¿vale? Más de un usuario cuyo primer apellido es cabeza. ¿Vale? Y ante esto, siempre tenéis que tener en cuenta que el programa debe conectarse cuando se vaya a realizar una consulta. No al arrancar el programa, ¿vale? Porque como veréis en el main no hay ninguna conexión. Sí que hay una desconexión ya en el main, ¿vale? No os tenéis que preocupar vosotros de esa parte de la desconexión, pero tenéis que tener cuidado de ver cómo la primera vez que se vaya a usar la base de datos os conectáis a la misma, sin crear, como digo, muchas conexiones, ¿vale? Consideraciones, bueno, esto es un poco lo que ya contaba, ¿no? Que tenéis la clase main con el método main que ejecuta el menú del programa. Se pueden escoger en esta clase las opciones 0 a 5 y tras ello se vuelve a mostrar el menú, ¿vale? Se puede salir con la opción 0. La clase serie database contiene las cabeceras de los métodos que hay que implementar, ¿vale? Está prohibido modificar la definición de dichos métodos. Si creéis que es conveniente crear métodos privados, podéis hacerlo. Y clases inner, ¿vale? Como he dicho, no se pueden crear clases que en otro lugar. Voy a enseñaros un poco. Sí, la base de datos, como ponía arriba, os voy a dar un fichero .sql para que ya podáis tener datos. De hecho, os los voy a mostrar, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo que se va a dar. ¿Vale? Como veis, se resetea completamente todo. Así que este script lo podéis utilizar para resetear, ¿vale? Es decir, tenéis que... hay muchas tablas que ya están creadas y datos insertados, ¿vale? Lo que se os pide, las tablas que se pide crear desde Java, pues no están aquí, evidentemente, ¿vale? Que son capítulo y valora, o valoración, o como se llame, ¿vale? Y los insert tampoco, ¿vale? Pero todo esto ya está aquí. Este script os lo voy a dar. Y todo es de Java, sí. No se pide que creéis procedimientos, ¿vale? Porque esta práctica va sobre todo de la parte de JDBC. O sea, en teoría, la única interacción que vais a tener con el Workbench es pues para resetear esto, si lo tenéis que resetear, ¿vale? Y luego, bueno, pues estas son las dos clases que se dan, ¿vale? La clase main, que es el menú, la implementación del menú, no tiene más. Y esta es la otra que por el momento está vacía. Y esto es lo que tenéis que implementar, ¿vale? Tendréis que implementar todos estos métodos. Vale, en cuanto a la evaluación, bueno, pues ya sabéis, eso es lo que suman y ahora vamos con lo que se puede restar por cosas que se hagan mal. Primero, bueno, perdón, eso no está aún, pero bueno, es que está relacionado con esto. El método OpenConnection debe utilizar estos datos, ¿vale? Servidor localhost con el puerto 3306, el usuario debe ser series user y la password series pass y el nombre de la base de datos series. Cuidado como nos conectemos con root porque hay penalización y gorda, como veremos ahora después. Nunca nos conectamos a una base de datos desde una aplicación como root.
¿vale? Lo que hay que entregar es el fichero seriesdatabase.java. ¿Vale? Bueno, esto lo que dice es que lo que hay que modificar es el fichero que se entrega. Y este fichero es el que hay que modificar y se entrega y no debe cambiarse nunca ni el nombre del paquete ni nada, ¿vale? Solo puede entregarse dicho fichero .java, no se pueden entregar más. Si hay que crear clases extra, que no es necesario, pero bueno, si alguien lo quiere, pues como clases inner, aquí tiene un enlace de cómo se hace. Aquí abajo, ¿vale? Y penalizaciones. Vale, bueno, pues habéis visto arriba las puntuaciones de cada uno. Ahora, posibles deducciones. Limpieza y claridad del código. En principio no se aplicará a no ser de casos flagrantes, ¿vale? Pero puede llegar a deducir punto y medio. Si se entrega el fichero con el nombre incorrecto, que se pide menos medio punto. Si utilizamos otro usuario que no es el que se pide, menos 2 puntos si es con root, por especial tema de seguridad, ¿vale? Y menos 1 si es con otro. Realizar más de una conexión o realizarla en un momento inoportuno resta un punto, ¿vale? Como he dicho, no hay que abrir nunca muchas conexiones, solo una. Si no utilizamos cierres para las estructuras necesarias, menos medio punto. Sabéis que si tenemos result sets y cosas así, statements, prepare statements, hay que cerrarlos con punto .close cuando dejen de usarse. Por tema de seguridad, no usar un prepare statement cuando haya un parámetro o utilizarlos incorrectamente, es decir, poner a pincho una concatenación para hacer una consulta de un parámetro es menos 3 puntos. Por especial tema de seguridad, ¿vale? Por SQL injection. Crear tablas sin claves foráneas, menos 2 puntos. Es muy importante que tengan sus claves foráneas y las interpretemos bien. No identificar correctamente los tipos de errores, es decir, poner, por ejemplo, un catch exception genérico, menos medio punto. Lanzar excepciones hacia arriba está prohibido, porque implicaría modificar las cabeceras de los métodos con un throws. Por lo tanto, implica calificar la práctica con un 0. Usar clases creadas por el grupo de prácticas y que no sean inner, un 0 también, porque implica crear ficheros nuevos que no se van a entregar y por lo tanto daría error. ¿Vale? La corrección se realizará sobre la máquina virtual, como se ha dicho. Y, bueno, pues si se detectan otros casos, pues se puede decidir también aplicar alguna penalización. La práctica no superará en ningún caso 10 puntos, ¿vale? Porque si sumáis, veréis que suma 10,5, pero evidentemente pues nunca va a sumar más de 10. Y se podría citar a un grupo a defender la práctica si se considera necesario, por algún motivo. Para entregarla, tenéis que entregar el .java, aunque sea un solo fichero, dentro de un zip o un rar. Y el nombre del zip, el nombre del .java no debe ser el que viene, ¿vale? Seriesdatabase.java. Y el nombre del zip o del rar debe ser grupo, vuestro número de grupo, JDBC. Tal cual, ¿vale? Os recuerdo que esto tiene una penalización de medio punto si no se entrega así. Que el año pasado hubo gente que bajó del 5 y no sé incluso si alguno del 3, que es la nota mínima, por hacer esto. ¿Vale? Y tenéis que incluir el .java y ya quien quiera, opcionalmente, un PDF que contenga comentarios acerca de problemas que hayan surgido o cualquier otro comentario que crea oportuno, ¿vale? No es una explicación de lo que habéis hecho, simplemente comentarios que querráis realizar. Y es opcional, ¿vale? No se va a valorar, simplemente pues cosas que nos queréis hacer llegar. Las prácticas se entregan solo por uno de los miembros del grupo, no más de uno, ¿vale? Entregar más de uno es como entregarla con nombre mal también. Preferiblemente el representante, pero bueno, en verdad nos da igual mientras sea uno, ¿vale? Y, bueno, perdón, esto hay que actualizarlo, que no sé, Alejandro, si tienes alguna idea de esto, que se me olvidó comentarte. Sí, sí, algo así. Sí, sí, efectivamente, ¿vale? El PDF, pues si puede ser hoy o mañana, lo tenemos, ¿vale? Subido a Moodle. ¿Vale? Esto hay que actualizarlo. Voy a ponérmelo aquí. Y nada, para el tema de dudas, ¿vale? Muchas veces son iguales. Las que tenéis unos que las que tenéis otros. Entonces, voy a crear un foro en Moodle para las dudas. Por favor, preguntadlas ahí.
¿vale? Porque si no, me veo 20 correos iguales, todos con la misma duda, ¿vale? Entonces, las dudas en el foro de Moodle que se va a crear al efecto. Si alguien pues crea necesario concertar alguna tutoría, pues me puede escribir un correo o hablarme por Teams, ¿vale? Y bueno, aquí hay un pequeño anexo sobre el paquete SAMP, pero bueno, nada que no sepáis ya de cómo utilizar lo que es la máquina virtual para quien la use, ¿vale? Y eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna duda respecto a la práctica. Uy, no, lo actualizaremos, ¿vale? De hecho, pone 2020. Sí, efectivamente. Es que el año pasado encontramos ahí como 7, 8 grupos con código literalmente igual, cambiando nombres de variables y demás, pero, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. O cuidado con que os la pueda resolver algún tipo de academia o cosas similares que a todos os las resuelva igual, ¿vale? Pues por mi parte, sí, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y nada, ya paro yo la grabación de esto, subiré este vídeo aparte